con el curso de... Primero vamos a comenzar haciéndoles una pregunta a todos para confirmar de que están aquí o no están. Y es una pregunta muy sencilla. La pregunta es, ¿las neuronas se regeneran? Mm, Y solo hay dos posibles respuestas. Sí y no. A ver, ¿quiénes dicen eso? ¿Sí o no? A ver, chicos, escriban en el chat, ¿qué opinan? ¿Sí o no? Mauricio dice que sí, pero me ha mandado el mensaje de manera directa, por ejemplo. Y en ese caso, ¿cómo se llama, Mauricio? No debes contratar de hacer de que tu sabiduría sea compartida con los demás. A ver, chicos, ¿alguien más? Opinen, así sin miedo. Digan simplemente sí o no, sí o no. Nada más y con eso comenzamos. Eh, Vamos, chicos, ustedes pueden. Por ejemplo, ahí está. Anderson debe ser, ¿no? He tenido un poquito. Anderson dice que sí, por ejemplo. Muy bien. Una más, chicos. Una más y comenzamos. Vamos. Un no. Alguien diga no. Para generar polémica. Para que se armen dos bandos. Para que haya un enfrentamiento. Chicos, entonces todos opinan que sí. O de repente todos, el resto opina de manera neutral, ¿no? A veces sí, a veces no. Y la respuesta es que en realidad no todas las neuronas se regeneran. En realidad, si nosotros hablamos de regeneración neuronal, pues en realidad casi ninguna neurona se regenera. Solo vamos a encontrar que van a haber dos regiones en todo tu cuerpo que van a presentar neuronas con la capacidad de regenerarse. ¿Bien? Una de estas regiones es la región olfatoria. En este caso, las neuronas del bulbo olfatorio tienen la capacidad de regenerarse, y otro de estas regiones va a ser la región perihipocampal. ¿Bien? La región perihipocampal. En este caso, si nosotros hablamos de una manera técnica, como muchas veces te suelen preguntar en las clases de fisiología, ya tienen su encargado de fisiología, ¿quién va a ser ahora? ¿Va a ser Cebreros, el doctor Cebreros, el que siempre está, ¿cómo se llama? Como encargado? De repente ya conocen quién es su encargado de este año. Todos los años varía, ¿no? Todos los años varía. Vamos, chicos. O de repente tienen el chat deshabilitado. A mí siempre me gustaba conversar con la gente con el chat. El doctor José Ortiz es un hematólogo. El doctor es un hematólogo y es muy bueno. En realidad es un doctor que es bien conocido en San Fernando porque pues, ha tenido bastantes estudios en la parte de hematología y enseña la parte de sangre. Y la verdad, ese es uno de los capítulos que en particular a mí me gusta bastante cómo lo enseñan, porque el doctor es bien ordenado en sus diapositivas. En cambio, la verdad es que neurología no, ¿no? Neurología sí es un menjunje, con todo el respeto del doctor Severos, que también aprendí mucho con él. Y es porque las clases son demasiado cargadas. Y por eso yo creo de que lo que debes de tratar de fijar para aprender a estudiar el sistema nervioso y tener bases sólidas para poder entender después los demás cursos como semiología, medicina interna, es que entiendas conceptos básicos relacionados al sistema nervioso, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Bien? Entonces, vamos a partir por esto. Vamos a partir por la pregunta que les acabo de hacer. Bien, en este caso vamos a tener que, para comenzar, respecto a la neurogénesis, vamos a tener regiones en el organismo en el que sí va a haber regeneración neuronal. ¿Cuáles son? En este caso, la zona subgranular del hipocampo. Bien, la zona subgranular del hipocampo. Y después tenemos a las regiones periventriculares, las que están cerca de los ventrículos. ¿Bien? Miren, respecto a la zona subgranular del hipocampo, estas son las neuronas que van a estar asociadas con los procesos de la memoria. Bien, y como tal, para formar nuevos recuerdos, se sabe de que hay zonas que están asociadas con el proceso de en este caso, fijación de nuevas conductas, de nuevos procesos, etcétera, que son neuronas que pertenecen precisamente a la formación hipocampal. Ahora, un detalle al respecto de esto. No es que no vayas a entender que a mayor número de neuronas, mayor número de recuerdos. Eso está mal, ¿ah? Eso está mal. Los recuerdos y en general todo tipo de aprendizaje que vas a obtener a lo largo de tu vida no se traslada en una neurona,
sino más bien se traslada en la formación de una nueva sinapsis. Cuando tú aprendes nuevas cosas, las neuronas que ya tienes desde el nacimiento van a formar nuevas sinapsis entre sí, pero no es que van a hacer mitosis, no es que van a aumentar en número, sino que van a estar con mayores conexiones entre sí. Bien, a eso se le llama sinaptogénesis. Cuando tú aprendes nuevas cosas, no hay neurogénesis, sino lo que hay es sinaptogénesis, que es diferente. Sin embargo, van a haber regiones, que es lo que te he preguntado, en las que sí va a haber neurogénesis. Bien, neurogénesis en el adulto. Bien, fundamentalmente la neurogénesis se va a dar durante toda la vida embrionaria. Pero si nosotros hablamos estrictamente de los adultos, vamos a tener estas dos regiones que van a estar asociadas a los procesos de regeneración olfatoria, cuando por ejemplo te da un resfriado, y también a la formación de algunos procesos de la memoria. Muy bien, chicos. Esa es pregunta clásica del doctor Severo, las regiones en donde se produce neurogénesis en el adulto. Siempre te pregunta eso en todos los exámenes. Entonces, vamos a recordar lo que nos enseñaron en la primaria porque nos han venido hablando del sistema nervioso desde que estábamos en el colegio. Y en el colegio, ¿qué nos decían? Ah, aquí tienes una neurona. ¿Cuáles son las partes de una neurona? Tienes las dendritas, el soma y el axón. Pero ahorita ya estás en un nivel universitario. Y como todo alumno de la universidad que se respeta, uno no simplemente puede decir lo mismo que te enseñaban en el colegio. Tú tienes que ir y decir, no, las neuronas no tienen 3 partes, las neuronas tienen más partes, tienen 7 partes. Y ahí está, vamos a hablar de cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos la región más, la región que está cerca del núcleo más terminal, la que está más al extremo, va a ser una prolongación. Fíjate, mira, aquí tienes a las dendritas, pero mira, las dendritas en su parte más terminal tienen un abombamiento, ¿no? Una región citoplasmática prolongada, abombada, que recibe el nombre de espina dendrítica. Bien, si nosotros continuamos bajando, ahora, después de la espina dendrítica, ya le siguen las dendritas, ¿no? Es algo así como que todas las espinas dendríticas van confluyendo y formando un tronco común que viene a ser la dendrita. Y la dendrita como tal va a finalmente juntarse con otras dendritas y van a formar el soma. ¿Qué es el soma? Es la región que rodea al núcleo de esta célula, que es la neurona. ¿Bien? También se le conoce con el nombre de pericarion, región que está rodeando al carion, que es el núcleo, en este caso de esta célula. Pero después vamos a ver de que en el soma no solo va a haber núcleos, sino también van a haber una mayor cantidad de componentes, como por ejemplo, cerca del núcleo encontramos unas pequeñas rugosidades, ¿bien? Que corresponden a los corpúsculos de Nissen. Estos corpúsculos de Nissen vienen a ser el retículo endoplasmático rugoso de la neurona, es decir, la región en donde se produce la síntesis de proteínas. ¿Qué proteínas puede necesitar una neurona? Una neurona necesita proteínas todo el día. Bien, por ejemplo, proteínas para mantener su citoesqueleto. Se sintetizan en estos corpúsculos de Nissen. Algunos neurotransmisores tienen naturaleza proteica. Se sintetizan en estos corpúsculos de Nissen. También algunas proteínas de transporte requieren, en este caso, ser sintetizadas, por ejemplo, para llevar un componente desde el núcleo hasta la región terminal de la neurona. Entonces, ¿qué se necesita? Que sean sintetizados en los corpúsculos de Nissen. Y por si fuera poco, la neurona necesita también hacer un proceso de reciclaje. Las proteínas se deterioran con el tiempo y necesitas matarlas y crear otras, ¿no? No matarlas entre comillas, sino más bien eliminarlas y regenerar otras, hacer un recambio, hacer un reciclaje. Esto también se hace en los corpúsculos de Nissen. Y para todo eso se necesita energía, ¿no? Para sintetizar una proteína, ¿tú crees que una neurona lo puede crear así nomás, como si nada? Por supuesto que no. Necesita energía. Y la neurona, como toda célula, va a utilizar su energía proveniente de un metabolito conocido como el ATP. Te apuesto, de repente no has llevado bioquímica todavía, pero ya conoces el ATP de la academia. ¿Qué es el ATP? Es una moneda energética. Es una molécula que conserva una gran cantidad de energía en sus enlaces químicos, lo cual va a servir como un equivalente energético para poder desarrollar múltiples procesos del metabolismo celular. Muy bien, ¿dónde se produce el ATP? Es lo único que necesitas saber por el momento, en las mitocondrias, ¿bien? ¿Y dónde van a haber mitocondrias? Van a haber abundantes mitocondrias en el soma, ¿bien? También van a haber mitocondrias en el axón. También van a haber mitocondrias en esta región terminal de la neurona, que bueno, ya te la voy mencionando, te voy adelantando su nombre es teledendrón, ¿bien? Van a ver incluso ahí también mitocondrias, ¿bien? Incluso la neurona tiene en realidad la capacidad de poder llevar
una mitocondria desde aquí hasta aquí, ¿bien? A través de todo el axón. Moviliza mitocondrias mediante proteínas transportadoras. Fíjate todo lo que puede hacer una neurona. Es realmente una célula muy increíble, ¿bien? Bien, pero para poder hacer este proceso de exportación, bien, para poder hacer ese proceso de llevar algo lejos del núcleo, va a necesitar primero un complejo que va a prepararlo para poder enviarlo mediante una serie de señales. Y ese va a ser el aparato de Golgi, bien. Todo lo que tenga que ver con procesos de, en este caso, de movilización de productos a lo largo de la neurona, lejos del núcleo, aquí es el aparato de Golgi el que va a tener el protagonismo. Bien, el aparato de Golgi como tal, como sabes desde tus clases de biología celular en el colegio, en la academia, se va a encargar de los procesos de exportación de productos. Y en este caso lleva exportación en neuronas, se sobreentiende como llevar algo lejos del núcleo. ¿Bien? En este caso se van a necesitar que hayan muchas cosas aquí en el axón. Ya más adelante vas a ver qué cosas necesitas acá en el axón. ¿Bien? Y eso, todo eso tiene que pasar antes por el aparato de Golgi. ¿Bien? Muy bien. Entonces, finalmente, seguimos. Ya tenemos espina dendrítica, dendritas, son. ¿Qué sigue? El cono axonal. Chicos, el cono axonal es una de las estructuras más importantes de toda la neurona. Nunca te lo han mencionado, seguro, pero el cono axonal va a ser particularmente importante para múltiples procesos. Te digo uno nomás, la génesis del impulso eléctrico. Debes saber ya de que la neurona es una célula muy especial porque tiene un superpoder. Su superpoder es poder conducir la energía eléctrica. Muy bien, pero esa energía eléctrica tiene que formarse en un lugar donde se genera el nuevo impulso eléctrico, la respuesta en el cono axonal. Te voy a ir adelantando un concepto importante, ¿bien? Pero para esto quiero de que me prestes toda la atención posible, ¿bien? Solo quiero que me atiendas en esta parte de la clase. Si te gusta, te quedas. Si no te gusta, me ignoras, ¿ya? Pero mira, te voy a hablar acerca de las funciones de la neurona, ¿bien? Y las funciones de la neurona son cuatro, ¿bien? Son cuatro, no existen más. Te tienen que aparecer más adelante. Ahí está, ¿dónde te van a aparecer más adelante? Aquí está. Estas cuatro que tú ves aquí. Transmisión, integración, génesis y propagación. Estas son las cuatro funciones que cumple toda neurona. ¿Bien? Muy bien. Del cono axonal que sigue. Del cono axonal sigue el axón. El axón, que es este complejo celular, ¿bien? Esta prolongación celular que tiene una longitud considerablemente mayor a la comparación de todo el resto de dendritas, que emerge desde el cono axonal y termina en una serie de prolongaciones adicionales que reciben el nombre de teledendrón. Ahora, de repente has escuchado también el concepto fibra nerviosa. No estoy seguro si has llevado histología. Bien, pero de seguro has llevado histología y también te has escuchado hablar de fibra nerviosa. ¿Es lo mismo axón que fibra nerviosa? No, fibra nerviosa es el conjunto de axón más envoltura. Van a haber neuronas que van a estar provistas de una envoltura compuesta de eh, un componente denominado vaina de mielina. Estas neuronas van a llamarse neuronas mielinizadas, pero también existen neuronas que van a estar desprovistas de envoltura, que no van a tener envoltura y se conocen como neuronas amielínicas. Ahora, también existen neuronas muy mielinizadas, neuronas moderadamente mielinizadas y neuronas poco mielinizadas. Entonces, los grados de mielinización van a también te van a permitir la clasificación de las fibras nerviosas. Y eso es importante en medicina, es muy importante en medicina, porque vamos a observar que para en las famosas enfermedades desmielinizantes, realizar un diagnóstico, vas a requerir conocer esta división para tú poder entender cómo funcionan las diversas máquinas que tienes en el hospital, como por ejemplo los electromiocardiógrafos, que pueden analizar velocidad de conducción nerviosa, los estudios de conducción nerviosa, etcétera. Todo eso necesitas saber. Parece algo muy sencillo, pero es importante para que tú entiendas lo que observas en el hospital. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué es la vaina de mielina? La vaina de mielina viene a no ser otra cosa más que, en realidad, una membrana celular lipídica de otra célula. En este caso, si estamos en el sistema nervioso central, esta célula con una membrana celular con abundantes lípidos va a ser el oligodendrocito.
En cambio, si estás en el sistema nervioso periférico, esta célula va a ser la célula de Schwann. ¿Bien? ¿Son diferentes? Claro que sí, son diferentes. Mira, imagínate de que este de acá es una neurona, este de acá es otra neurona, este de acá es otra neurona, son sus axones, evidentemente, ¿no? Y estamos en el sistema nervioso central, ¿bien? El oligodendrocito va a ser una celulita, ¿bien? Una celulita que es una neuroglía, no es una neurona, ¿bien? Es una neuroglía, es una célula de sostén que convive con las neuronas, ¿bien? Pero va a participar precisamente con su función que va a ser la formación de su vaina de mielina. ¿Y qué es lo que va a hacer? Mira, esta neuroglía va a tener su prolongación celular que va a abrazar una neurona. Va a tener otra prolongación celular que va a abrazar otra neurona. Y va a tener otra prolongación que va a abrazar otra neurona. ¿Bien? Entonces, un solo oligodendrocito puede proporcionar vaina de mielina a múltiples neuronas. En cambio, una célula de Schwann no puede hacer eso. Bien, por ejemplo, la célula de Schwann agarra y se plega, como si estuvieras poniéndole cintescolla a un tubo, se plega alrededor de una región axonal. Y esa de aquí es una sola célula de Schwann. Bien, aquí está su núcleo. Bien, y acá hay otra, y acá hay otra. Bien, entonces, me dejo entender, un axón puede tener múltiples células de Schwann. Bien, en cambio, un oligodendrocito puede formar la vaina de mielina de varios axones a la vez. Muy bien. ¿Ese concepto es importante? Sí, es importante también. Bien, no tiene mucha aplicación médica, pero es curioso. Seguro te lo he mencionado también en histología. Bien. Pero mira, sigamos, ya, sigamos. No nos perdamos. Aquí está el axón, ¿bien? Otra cosa más. Aquí estás observando evidentemente una neurona del sistema nervioso periférico, porque tú estás observando de que tiene varias células de Schwann, ¿no? Está su núcleo, su núcleo, su núcleo, su núcleo, su núcleo, su núcleo. Y entre los espacios de estas vainas de mielina, entre el espacio que hay entre estas células de Schwann, ¿bien? Lo que nosotros vamos a observar son regiones desprovistas de vaina de mielina, ¿no? Estas regiones intermedias, que van a recibir el nombre de nodos de Rambier. Espacio entre célula de Schwann y célula de Schwann, ¿cómo se llama? Nodo de Rambier. ¿Eso va a ser importante? Por supuesto que sí, va a ser muy importante y ya vamos a adivinar por qué. Después, termina el axón y se forma otra ramificación que recibe el nombre de teledendrón. Y finalmente, los teledendrones van a tener otra región abombada que reciben el nombre de botones terminales. ¿Bien? Entonces, repasamos. ¿Cuáles son las partes de una neurona para un estudiante de pregrado? Para estudiante a nivel universitario. Espina dendrítica, número 1. Dendritas, número 2. Soma, número 3. Cono axonal, número 4. Axón, número 5. Teledendrón, número 6. Y botón terminal, número 7. Ahora, ¿qué pasa si yo te pregunto lo siguiente? ¿Cómo se llama la región entre la que una neurona y otra neurona se conectan entre sí? ¿Bien? A la conexión entre dos neuronas se le conoce como sinapsis. ¿Bien? Y las sinapsis pueden presentarse en varias regiones, pero el tipo de sinapsis más frecuente va a ser entre el botón terminal, que observas acá, ahí está, y la espina dendrítica que observas acá. ¿Bien? Entonces, si acá nosotros tenemos otra neurona, así mira, está acá otra neurona, aquí lo que estás observando es esto. El botón terminal de una neurona se comunica con la espina dendrítica de otra neurona, y entre ellas se produce comunicación intercelular. Más adelante vamos a ver cómo se produce esto. ¿Bien? Pero estas dos regiones que son las más extremas van a ser las que van a generalmente producir la comunicación entre neuronas. Ahora, todas las neuronas, por así decirte, no existe una neurona que no se encuentre conectada o comunicada con otra. ¿Bien? A todo este complejo neuronal que está lleno de múltiples sinapsis se le conoce como la red neuronal. ¿Bien? La red neuronal va a ser la unidad funcional del sistema nervioso. A veces sí te preguntan, ¿cuál es la unidad funcional del sistema nervioso? Y algunos dicen la neurona, y eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque una neurona sola no hace nada, no permite de que el sistema nervioso cumpla sus funciones como tal. ¿Cuáles son las funciones del sistema nervioso? Te debes acordar de academia. Sensibilidad, ¿no? Motricidad, la parte de sensibilidad motora, y también la parte autonómica, ¿no? Muy bien. ¿Tú cómo podrías, por ejemplo, mover un músculo con una sola neurona? No se puede, necesitas mínimo dos. ¿Cómo puedes sentir la rugosidad de una textura con una sola neurona? No puedes, necesitas mínimo tres. Eso ya lo sabes por anatomía, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como ves, las neuronas solitas
no realizan funciones. Siempre se necesitan mínimo 2 para poder realizar procesos. Entonces, las neuronas interconectadas son las verdaderas unidades funcionales del sistema nervioso, y a la interconexión de neuronas se les conoce como las redes neuronales. ¿Bien? Y por lo tanto, las redes neuronales son las unidades funcionales del sistema nervioso. Muy bien, ahora sí que me has entendido. Ahora sí te puedo hablar de lo más jugoso de esta clase, que son las funciones de la neurona. Si entiendes esto, entiendes todo lo demás. Escúchame. Mira, atento. ¿Cuáles son las 4 funciones de una neurona? Pregunta de examen de fisiología del sistema nervioso de San Marcos. La transmisión, integración, génesis y propagación. ¿Bien? Comenzamos por la propagación. En este caso, como te he mencionado, las neuronas siempre están conectadas entre sí. Mira, aquí viene el axón de una neurona, el axón de una otra neurona, el axón de otra neurona, el axón de otra neurona y el axón de otra neurona. ¿Ya? Y perfecto. Mira, las neuronas, ¿qué son lo que conducen? El impulso eléctrico. Entonces, esta neurona, mira, está conduciendo el impulso eléctrico, ¿ya? Y esta neurona se la transmite, en este caso le pasa el impulso eléctrico, vamos a decirle así, le pasa el impulso eléctrico a esta segunda neurona, ¿bien? Este no es una neurona excitatoria, ¿bien? Pero así como existen las neuronas excitatorias, también existen las neuronas inhibitorias. Imagínate de que esta neurona está pasando aquel impulso eléctrico y se la pasa a esta neurona, pero esta es una neurona inhibitoria, ¿bien? De todas maneras, esta neurona va a recibir el impulso eléctrico de esta neurona, ¿bien? Porque el impulso eléctrico se recibe, es básicamente el impulso eléctrico, otro concepto que tienes que conocer, es que va a viajar a lo largo de la membrana celular, ¿bien? Va a viajar a lo largo de la membrana celular. Y los impulsos eléctricos finalmente van a viajar y van a llegar ¿hasta qué punto? Van a llegar hasta el cono axonal, ¿ya? Mira, vamos a hacerlo de una manera didáctica para que se entienda lo que quiero decir, ¿ya? Esta neurona de acá manda un impulso eléctrico también excitatorio. Esta manda un impulso eléctrico también excitatorio. Y esta manda un impulso eléctrico ahora inhibitorio, ¿ya? Entonces todos estos impulsos eléctricos, excitatorio, inhibitorio, están llegando al cono axonal. Pero el cono axonal es la región en donde se hace el cálculo final, el balance final. En el cono axonal han llegado todos los impulsos y el cono axonal es la región que analiza todo y dice, ¿cuántos impulsos eléctricos excitatorios me han llegado? 1, 2, 3. ¿Y cuántos inhibitorios me han llegado? 1, 2. Entonces me han llegado más excitatorios que inhibitorios. Entonces, por lo tanto, yo, neurona, me voy a excitar y voy a hacer un impulso eléctrico nuevo que viaje a lo largo de todo el axón. ¿Bien? En cambio, si hubieran llegado más estímulos inhibitorios, yo como neurona me voy a inhibir y voy a enviar un impulso eléctrico inhibitorio, o mejor dicho, no voy a enviar ningún impulso eléctrico a lo largo de todo el axón. ¿Me entiendes? Si han llegado más impulsos inhibitorios, entonces simplemente el cono axonal se queda quieto y ya no van a enviar impulsos eléctricos, ya no se va a formar un nuevo impulso eléctrico que viaje por todo el axón. A ese proceso se le conoce como génesis. ¿Bien? Bien, al proceso de formar un nuevo impulso eléctrico y al proceso de hacer el conteo de estímulos inhibitorios y estímulos excitatorios, a eso se le llama integración. Entonces, ¿dónde se realiza la integración y la génesis del impulso eléctrico? Se realiza en el cono axonal. Bien, ahora, 2 conceptos más. El hecho de que los impulsos eléctricos puedan viajar a lo largo de la membrana celular de la neurona va a ser importante, porque la neurona va a tener una característica que es de que favorece la conductibilidad del impulso eléctrico. Pero dependiendo de dónde esté viajando este impulso eléctrico, vamos a tener 2 términos: transmisión y propagación. ¿Bien? Cuando el impulso eléctrico viaja de una neurona a otra, ¿bien? A eso se le va a conocer como propagación. Cuando tú dices, este impulso eléctrico se está propagando, ¿qué quiere decir? De que está pasando de una neurona a otra neurona. ¿Bien? En este caso, ¿dónde se produce entonces la propagación? A nivel de las dendritas, ¿bien? Y también a nivel de los teledendrones, porque aquí también existen neuronas, por ejemplo, ¿no? Aquí también pueden haber la dendrita de otra neurona, y por lo tanto, aquí también habría propagación. Muy bien, pero también te mencioné de que el cono axonal es el que decide cuando se crea un nuevo impulso eléctrico, ¿no? Muy bien, entonces cuando el cono axonal decide de que se forma un nuevo impulso eléctrico, este va a viajar por el axón. Y cuando el impulso eléctrico viaja por el axón, a eso se le conoce como la transmisión. Recuerda que tienes axones muy largos en todo tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas las famosas vías protopáticas y cómo hay neuronas que pueden llegar desde la punta de tu dedo hasta la médula espinal?
Muy bien, hay axones muy largos y cuando el impulso eléctrico está viajando solo por el axón de una misma neurona, a eso se le llama transmisión. Muy bien, entonces, resumimos la imagen en dos gráficos. En este gráfico de acá. Muy bien. Acá está una neurona que manda un impulso eléctrico. Se pasa de este axón a esta dendrita. ¿A esto cómo se le llama? A esto se le llama transmisión. Ahora, este impulso eléctrico llega y ahora viaja por este axón. ¿A esto cómo se le llama? Se le llama, perdón, a esta acá se le llama propagación. A este se le llama transmisión, ¿no? Cuando viaja por el axón se llama transmisión. Cuando pasa de una neurona a otra, eso se le llama propagación. Muy bien. Entonces, no te vayas a malacostumbrar a decir la transmisión del impulso eléctrico se produce entre una neurona y una neurona, ¿no? El impulso eléctrico se transmite de una neurona a otra neurona, porque eso en realidad está mal dicho. Lo correcto es decir, se propaga de una neurona a otra. ¿Bien? Entonces son las cuatro funciones y en este gráfico que observas acá se estás manteniendo dónde se realiza cada proceso. Muy bien. Ahora, vamos a clasificar a las neuronas según su función, que también es importante que lo tengas claro. Aquí tienes a la piel, ¿ya? Mira, vamos a hacer un ejemplo. Tú tocas algo, ¿ya? Y agarra, toca tu mesa debe de ser de madera, de repente, y sientes de que tiene una textura rugosa. ¿Qué neurona estás activando ahí? Estás activando una de tus neuronas, ¿bien? Que tiene precisamente sus terminaciones nerviosas en la piel, ¿bien? A partir de aquí, la neurona nace y mira, va a tener, en este caso, esta es una neurona que se conoce como neurona pseudomonopolar. De repente ya te las conocí en anatomía. ¿Y su núcleo dónde está? Su núcleo está en el ganglio de la raíz dorsal. Muy bien. Y fíjate, mira, nace desde aquí y llega hasta la médula espinal. Bien, y aquí termina brevemente la neurona. Este es un caso especial de neurona, ¿sabes por qué? Porque al ser una neurona pseudomonopolar, en realidad todo esto que observas aquí, todo esto de aquí es su axón. Esta neurona no tiene dendritas, todo es su axón. Es un tipo especial de neurona, ¿bien? Y muy bien, el impulso eléctrico en este caso va a viajar por acá, ¿bien? Esta región tiene sensores, esta que observas acá. Cosa que cuando tú detectas la textura, esta región se va a activar y va a desencadenar un impulso eléctrico que se va a transmitir a lo largo de toda la neurona. Y una vez que llega a la región de la médula espinal, el impulso eléctrico se va a propagar a una segunda neurona. Y esta segunda neurona ahora va a transmitir el impulso eléctrico a lo largo de su axón. Y va a llegar hasta la región talámica. Y en el tálamo va a hacer sinapsis con otra neurona y el impulso eléctrico se va a propagar hasta esta tercera neurona y finalmente el impulso eléctrico va a llegar a la corteza cerebral parietal. ¿Bien? Esta acá, esta vía, ¿cuál es? Esta de acá es la vía del dolor y la temperatura, ¿no? Que aprendiste en anatomía. Muy bien, necesitas 3 neuronas. Muy bien. Ahora, estas neuronas, según el tipo de función que realizan, pueden recibir un nombre. Este nombre es neurona aferente somática. ¿Qué quiere decir aferente? Quiere decir de que el impulso eléctrico está yendo hacia el sistema nervioso central. ¿Qué es el sistema nervioso central? Encéfalo más médula espinal, ¿no? Bien, ¿y el encéfalo por qué está compuesto? Por varias cosas, ¿no? Hemisferios cerebrales, tronco encefálico, cerebelo, ¿bien? Muy bien, entonces, todo esto es sistema nervioso central. No vayas a pensar de que la médula espinal no es sistema nervioso central, es sistema nervioso central. Y cuando la neurona está llevando información hacia el sistema nervioso central, a eso se le llama neurona aferente. ¿Bien? Pero tiene otro apellido. Es una neurona aferente somática. ¿Qué quiere decir somático? Aquí está bajito. Somático, en este contexto, quiere decir que recoge la inervación sensitiva, exteroceptiva y propioceptiva consciente. ¿Qué es eso, Renato? No entiendo nada. ¿Vas a explicar? ¿Bien? Y para eso tienes que recordar tus clases de sensibilidad. Estoy seguro de que tú has llevado esa clase en anatomía. Sensibilidad. La sensibilidad puede ser de 3 tipos. Podemos hablar de una sensibilidad exteroceptiva, de una sensibilidad propioceptiva y una sensibilidad interoceptiva. ¿Bien? La sensibilidad exteroceptiva es la que tú conoces como los famosos 5 sentidos. Tacto,
vista, audición, olfato y gusto. ¿Bien? Al tacto se le conoce como sensibilidad general y a todos estos como sensibilidad especial, ¿no? Incluso el tacto puede tener distintos matices. Hablamos de sensibilidad táctil al dolor, sensibilidad táctil a la temperatura, sensibilidad táctil al tacto grueso, sensibilidad táctil al tacto fino. Y tienen diferencias. ¿Bien? Ahora, aquí se entiende dónde está el estímulo. El estímulo proviene del ambiente, el estímulo es externo. ¿Qué es la sensibilidad propioceptiva? La sensibilidad propioceptiva se puede dividir en dos grupos, la propioceptiva consciente y la propioceptiva inconsciente. ¿Bien? La sensibilidad propioceptiva consciente va a ser aquella que va a recoger la información del grado de contracción muscular de distintos grupos musculares de tu cuerpo. No entiendo nada. Aquí está, propioceptiva consciente, dice, ¿no? Por ejemplo, ahorita estás sentado escuchando esta clase. Cierra tus ojos y dime, cierra tus ojos con los ojos cerrados y dime, ¿tus piernas están flexionadas o están extendidas? Si estás sentado, tus piernas están flexionadas y tú sabes que tus piernas están flexionadas sin necesidad de tener que ver tus piernas cómo están flexionándose. Igual, al momento que te paras y estás mirando hacia adelante, tú sabes que tus piernas están extendidas sin necesidad de verte en un espejo, sin necesidad de comprobarlo, sin necesidad de mirarlo con tus propios ojos. ¿Y por qué pasa eso? Porque tus músculos mandan señales a tu sistema nervioso central que van a indicar su grado de contracción, si están contraídos, si están relajados, etcétera. Y eso se pasa todo el tiempo. Cuando estás jugando fútbol, por ejemplo, pasa mayor, con mayor detalle todavía, ¿no? Tienes que saber cuánta fuerza incluso vas a aplicar para poder hacer de que la pelota entre en el arco, por ejemplo, ¿bien? Todo eso de ahí es sensibilidad propioceptiva consciente. ¿Cuál va a ser el estímulo? En este caso, el grado de contracción muscular, ¿bien? Y tú eres consciente de ello, ¿bien? En cambio, ¿qué es la propioceptiva inconsciente? La propioceptiva inconsciente es el famoso tono muscular, ¿bien? El famoso tono muscular, que no solo está en los músculos esqueléticos, ¿no? Que están fijados a los músculos, sino también están, por ejemplo, en los famosos tonos vasculares, ¿no? El tono de los vasos sanguíneos, el tono de los músculos lisos del tracto digestivo, por ejemplo, el tono muscular cardíaco, por ejemplo. ¿Qué es qué? ¿Qué significa eso? Que así tú no muevas tu músculo, si tú no lo contraigas, tú lo relajes, cuando tú lo extiendes, lo flexionas, siempre tus músculos van a mantener un tono basal. ¿Ven? Ese tono basal no permite, no significa ni contracción ni relajación. ¿Ven? Tiene que estar en un tono basal, ni lo suficientemente contraído ni lo suficientemente relajado. ¿Qué pasa si tus músculos pierden ese tono? Si tus músculos pierden ese tono, van a parecer atróficos, van a parecer inservibles. ¿Bien? Siempre tienen que mantener un grado de contracción perenne. A eso se le llama sensibilidad propioceptiva inconsciente. ¿Bien? Inconsciente. Aparte de eso, también esta información va a ser importante. Por ejemplo, en tus vasos sanguíneos no se encuentran ni contraídos ni dilatados. Si estuvieran contraídos, perderías, en este caso, eh, mucho riego sanguíneo en los tejidos. Si estuvieran muy dilatados, perderías una gran cantidad de calor. Están en un nivel intermedio y eso se le llama tono vascular. ¿Bien? En este caso, tú tienes la capacidad de poder enviar incluso esas señales a tu sistema nervioso central y eso se conoce como propiocepción inconsciente. ¿Bien? Y finalmente tenemos la sensibilidad interoceptiva, que esta es principalmente referida a la inervación de las vísceras. Bien, por ejemplo, cuando a ti te duele el estómago, bien, cuando a ti te duelen los intestinos, cuando tienes una noxa, cuando tienes una irritación por haber consumido algo malo, tú sientes el dolor abdominal. Bien, el dolor abdominal es precisamente la activación de las neuronas que están inervando las vísceras de tu abdomen y están llevando información hacia dónde, están llevando información a tu sistema nervioso central, información del dolor. Bien, muy bien, eso es sensibilidad interoceptiva. Otra más. Por ejemplo, ¿tú has escuchado hablar del cuerpo carotídeo? ¿No? ¿Tú has escuchado hablar del cuerpo carotídeo en el que detectas
los niveles de oxígeno y los niveles de CO2 en sangre. De repente no, porque eso es fisiología, ¿bien? El famoso cuerpo carotídeo y los cuerpos aórticos, que detectan incluso el pH de tu sangre. Eso de ahí, ¿qué tipo de sensibilidad es? Porque también es un sentido, ¿no? Es tu sentido de poder detectar cuánto oxígeno tienes en tu sangre. Seguro te lo han mencionado en anatomía. Es propiocepción inconsciente también. Propiocepción inconsciente. Muy bien, habiendo hecho esa aclaración, cuando tú dices neurona aferente somática, va a ser una neurona que lleva información al sistema nervioso central. Mira, está yendo en esta dirección. Está llegando desde la piel y está ingresando hacia el sistema nervioso central. ¿Y por qué somática? ¿Por qué neurona aferente somática? Porque la información que está llevando va a ser exteroceptiva, proveniente de los sentidos, o también propioceptiva consciente, proveniente de los músculos. ¿Bien? Esa es una famosa neurona aferente somática. Ahora vamos a ponernos en otro contexto. Fíjate. ¿Qué pasa si tú tienes una neurona acá? Mira, que es ahora una neurona motora. Mira. Acá esta neurona de acá está moviendo un músculo. Tú, por ejemplo, yo te digo, abre tus dedos, flexiona tus dedos, cierras la mano, ¿no? Extiende tus dedos, abres la mano. Ya, para hacer eso, ¿qué ha tenido que pasar? Tus músculos han tenido que activarse. ¿Y de dónde ha venido la orden? La orden ha venido desde la corteza motora cerebral. ¿Bien? La corteza motora cerebral, la región frontal. La neurona ha emergido desde esta región, es una neurona motora, la primera neurona, y está llevando la información hacia una segunda neurona. ¿Cómo se llama este proceso? Se llama transmisión del impulso eléctrico, está en su mismo axón. Y ahora el impulso eléctrico se va a propagar a una segunda neurona. ¿Ya? Y la segunda neurona es la que va a llegar finalmente al músculo. ¿Qué vía es? La famosa vía piramidal. Muy bien. ¿Cómo se llaman estas neuronas? Esta de aquí es una neurona eferente. ¿Por qué? Porque la información sale del sistema nervioso central. ¿Bien? Está saliendo del sistema nervioso central y está yéndose ¿hacia dónde? Hacia las regiones más distales, hacia el exterior, ¿no? Hacia el fuera del sistema nervioso. Por eso se llama eferente. ¿Bien? Por eso se llama eferente. Si te das cuenta es lo contrario de acá. Pero ¿por qué se le llama somática? ¿Este también tiene que ver con sensibilidad exteroceptiva? ¿Tiene que ver con propiocepción consciente? No, 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 no. Eso no tiene nada que ver. Se le va a llamar somática, ¿por qué? Porque la información que va a realizar esta neurona eferente, ¿cuál va a ser? La información que va a llevar va a ser una orden de contracción o relajación de un músculo esquelético. ¿Cuáles son los músculos esqueléticos? Los que están fijados a los huesos, que curiosamente son los que tú puedes contraer y relajar de manera voluntaria. Todos los músculos que he estudiado en anatomía, todos son músculos esqueléticos, porque son grandes, se pueden contraer de manera voluntaria. ¿Bien? Cuando una neurona lleva información para contraer un músculo esquelético, esa es una neurona somática. ¿Bien? Y es eferente porque la información está viniendo desde el cerebro y está yéndose hacia afuera del sistema nervioso. ¿Bien? Muy bien. Ahora, otro término más. ¿Qué pasa ahora? Mira, te está doliendo precisamente, tienes una diarrea y sientes como tus intestinos están así teniendo un cólico terrible, se están estrangulando entre ellos. Muy bien. La información de dolor está proviniendo de una neurona que está inervando, evidentemente, los intestinos, ¿no? Y los intestinos, al hacer estos movimientos fuertes, al distenderse, al ampliar su diámetro debido a que tienen un contenido ahí que no quiere pasar, entonces están irritando estas fibras nerviosas y estas están comenzando a mandar señales hacia el sistema nervioso central. A veces estas señales llegan hasta el tronco encefálico porque esta inervación proviene del par craneal número 10, ¿sí? Que precisamente emerge a nivel de tronco encefálico. Bien, pero mira, siempre son dos neuronas, nunca es una sola, siempre son mínimo dos. ¿Ya? Y la información está siendo también de tipo aferente, no es una neurona aferente que lleva información al sistema nervioso central, pero es aferente visceral. ¿Por qué? ¿Por qué se le dice esta neurona visceral? Porque está recogiendo la inervación sensitiva, interoceptiva y propioceptiva inconsciente, que son los dos tipos de sensibilidad que faltaban. ¿Bien? A eso se le llama neurona aferente visceral. En este caso, el dolor de estómago, el dolor en este caso, que se provoca producto de los movimientos intestinales va a ser una sensibilidad de tipo interoceptiva, como lo habíamos estado conversando. ¿Bien? Y la propioceptiva inconsciente, ¿qué era?
los tonos, ¿no? Los tonos, el tono muscular, el tono vascular, etc. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Mira, tu corazón se tiene que contraer, ¿no es así? Para poder bombear la sangre. ¿La señal para que la sangre se bombee es voluntaria o es involuntaria? Es involuntaria, ¿no? Muy bien. Y esas señales, en este caso involuntarias, ¿de dónde van a provenir? De centros de regulación autonómica, como el tronco encefálico. Mira, del tronco encefálico van a emerger neuronas, igualmente, generalmente igualmente, del sistema nervioso parasimpático, sobre todo, que van a controlar el ritmo cardíaco, ¿bien? Y van a ser señales eferentes, ¿no es así? Porque van a salir del sistema nervioso, van a enviar información al corazón, le van a decir, corazón, contráete más lento, o corazón, contráete más rápido, ¿bien? Pero es información que está saliendo del sistema nervioso central. Por lo tanto, es información eferente. Y como está inervando una víscera, se llama neurona eferente visceral, ¿bien? Pero necesariamente tiene que ser una víscera, no, tiene que ser específicamente músculo cardíaco o músculo liso, que es lo que está en las vísceras, pues. Por ejemplo, el músculo cardíaco, ¿dónde está? En el corazón, que es una víscera. ¿Y el músculo liso dónde está? Está, por ejemplo, en el útero. El útero es una víscera también. El útero tiene músculo liso en el miometrio, ¿bien? Y eso también está inervado por neuronas eferentes viscerales, ¿no? También, ¿dónde más encuentras músculo liso? En el tubo digestivo, ¿no? La capa muscular del tubo digestivo tiene músculo liso que realiza la peristalsis, ¿no? Todas estas señales de peristalsis son controladas o son comandadas por neuronas eferentes viscerales. ¿Dónde más hay músculo liso? En las arterias, en la capa, en la túnica muscular de las arterias. Cuando una arteria se contrae, se vasodilata, está haciéndolo por señales provenientes de neuronas eferentes viscerales. Son regiones en donde tú vas a encontrar músculo liso. Muy bien, chicos. Esto que te he explicado es lo que tiene que quedar claro. Toda esta diapositiva en realidad tú la tienes que memorizar, pues tú no te voy a mentir, hay cosas que tienes que memorizar en la vida. En la Facultad de Medicina a veces nos señalan de que algunas cosas tienen que deducirse, correcto, tienen que deducirse. En fisiología vas a aprender que muchas cosas se pueden deducir, pero lamentablemente también hay algunas cosas que tienes que memorizar, ¿bien? Y parte el vocabulario que vas a utilizar para entender fisiología neuronal va a ser el que te estoy resumiendo en esta diapositiva que aquí observas. Bien, chicos, este es un pequeño resumen. Muy bien, ¿cómo vamos de tiempo? Ya vamos de una hora, ya ven, es una hora para explicar, es una sola diapositiva que son los conceptos esenciales. ¿Bien? No se preocupen, chicos, porque nosotros máximo llegamos a hacer una hora y media de clase, nunca se hace más. ¿Bien? Y a partir de ahora lo que va a venir es mucho más sencillo. ¿Bien? Miren, a continuación, ¿qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso va a ser el conjunto de órganos que está formado y organizado por tejidos del sistema nervioso. El sistema nervioso, ¿qué es? Es lo que tiene tejido nervioso. ¿Qué es el tejido nervioso? Ya lo has aprendido en histología. Va a ser aquel tejido que va a presentar neuronas. ¿Bien? Pero el tejido nervioso está únicamente compuesto de neuronas. Falso. ¿Por qué está compuesto también? Está compuesto por neuronas y por neuroglías. Y las neuroglías van a ser aquellas que van a brindar el soporte al sistema nervioso. Las neuronas no se suelen regenerar, pero las neuroglías sí se suelen regenerar. ¿Bien? Tienen que regenerarse para poder brindar todas las facilidades metabólicas a las neuronas. ¿Bien? Por ejemplo, los astrocitos, las células de Schwann, los oligodendrocitos, esos se multiplican todo el tiempo. Y es por eso de que los tumores del sistema nervioso son generalmente tumores de neuroglías, no tumores de neuronas. ¿Bien? Vas a encontrar ahí los famosos astrocitomas, los ependimomas, etc. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las funciones del sistema nervioso como tal? Tienes función sensitiva, detectar estímulos externos. Función motora, responder a estos estímulos externos. Función integradora, analizar la información recibida, almacenar la información recibida y procesar la información recibida para poder generar una respuesta, que generalmente es una respuesta motora. Pero también esa respuesta no necesariamente tiene que ser motora. Esa respuesta también puede ser autonómica. ¿Qué significa una respuesta autonómica? Una respuesta autonómica es una respuesta involuntaria. Vamos a aprender a lo largo del curso que el sistema nervioso puede realizar bastantes acciones involuntarias. ¿Bien? Y estas acciones involuntarias generalmente van a estar asociadas con la función de supervivencia. ¿Bien? Tu sistema nervioso autónomo va a ser una división que te va a permitir combatir contra estímulos externos que pueden ser nocivos para el organismo y
favorecer tu supervivencia frente a ellos. ¿Bien? Entonces, el sistema nervioso, en resumen, tiene 4 funciones: sensitiva, integradora, motora y autonómica. ¿Cuáles son las propiedades del sistema nervioso? Es diferente. Ya te había dicho una en la diapositiva anterior, la conductividad. ¿No es así? Muy bien, la conductividad, que es la capacidad de conducir las señales a lo largo de sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? Las neuronas. Las neuronas van a hacer de que el impulso eléctrico viaje a lo largo de ellas. Cuando viaja en la misma neurona, como te mencioné, es transmisión. Cuando viaja de una neurona a otra, propagación. ¿Bien? Pero también tienen otra característica las neuronas, que son excitables, donde se genera el impulso eléctrico en los conos axonales de las neuronas. ¿Bien? Y esto se puede realizar generalmente como respuesta a estímulos. Entonces, las propiedades de las neuronas son 2, excitabilidad y conductividad. Ahora, ¿cómo se divide el sistema nervioso? Vamos a dividirlo así, en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Chévere, ¿no? Esa es la típica que nos han enseñado en el colegio, ¿no es así? Pero en realidad yo te presento otra división que de repente no te han comentado. El sistema nervioso también se puede dividir en 2 tipos: el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso de vida en relación. ¿Bien? Muy bien. El sistema nervioso autónomo va a ser el que está involucrado con las funciones involuntarias. En cambio, el sistema nervioso de vida en relación va a ser aquel que se va a estar encargando de las funciones voluntarias. Muy bien, pero como no todo en la vida es perfecto, vamos a observar de que van a haber regiones en el sistema nervioso central que se van a encargar de ser voluntarias, y van a haber regiones en el sistema nervioso central que se van a encargar de ser involuntarias. Y lo mismo para el sistema nervioso periférico. Y por lo tanto, te presento esta tablita en la cual vamos a resumir todo, ¿bien? Y tú puedes identificar qué estructuras van a pertenecer a cada grupo. Y antes de eso, te comento de que el sistema nervioso autónomo se divide en 2: el famoso sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Muy bien. ¿Qué estructuras encontramos en el sistema nervioso central que pertenecen al sistema de vida en relación, que van a regular funciones voluntarias? Vamos a encontrar aquí el encéfalo, que va a contener al cerebro, al tronco encefálico y al cerebelo, y la médula espinal. Y en el sistema nervioso periférico vamos a encontrar a los nervios craneales, que van a emerger desde el tronco encefálico, y los nervios raquídeos, que van a emerger desde la médula espinal. Muy bien, y respecto al sistema nervioso autónomo, en el sistema nervioso central vamos a encontrar que la división simpática va a estar en un núcleo del hipotálamo, el núcleo posterior del hipotálamo, ¿bien? Que se encarga de la generación de calor. El sistema nervioso simpático como tal va a generar respuestas relacionadas a la lucha y huida. ¿Bien? Y en cambio el sistema nervioso parasimpático, respuestas relacionadas con el descanso. ¿Bien? En este caso, tú cuando quieres, por ejemplo, correr de un choro o quieres prestar atención para un examen, tú lo que necesitas es generar energía, ¿bien? Activar muchas reacciones químicas en tu organismo para que tú generes mucha energía para poder correr, para poder prestar atención, ¿me entiendes? Para hacer de que tu corazón lata más rápido, que haga taquicardia, ¿bien? Entonces, hay un núcleo en el hipotálamo que es el núcleo posterior, que va a comenzar a comandar respuestas para generar mucho calor. Bien, va a estimular que se den muchas reacciones químicas, porque las reacciones químicas liberan calor. Es el núcleo posterior, que es el famoso núcleo termogénico del hipotálamo. Bien, es un núcleo que se encuentra en el sistema nervioso central, porque es hipotálamo. El hipotálamo está en el sistema nervioso central y se encarga de funciones simpáticas. Bien, simpáticas. Y también tienes los famosos segmentos medulares de T1 a L2. ¿Te acuerdas que el sistema nervioso simpático se le dice toracolumbar? ¿Bien? ¿Por qué? Porque vamos a observar que los segmentos medulares desde el T1 hasta el L2 van a ser los centros desde donde van a emerger neuronas simpáticas para todo el organismo. ¿Bien? En cambio, respecto al parasimpático, que es el que favorece el descanso, aquí vamos a tener un núcleo del hipotálamo que es el núcleo anterior, que se va a encargar de la disipación del calor, ¿bien? De la liberación del calor. No tanto de la génesis, sino de su eliminación. Es el núcleo anterior del hipotálamo. ¿Cómo se le dice también al sistema nervioso parasimpático? Cráneo sacro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los lugares de donde van a emerger las neuronas parasimpáticas van a ser
las regiones pericraneales, específicamente los nervios craneales que se encuentran en el tronco encefálico. ¿Qué nervios craneales? ¿Todos? No, 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 no. Van a ser el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo. Esas son las neuronas parasimpáticas que tiene tu organismo. Y están mencionados en anatomía, seguro. Bien. Pero aquí no estamos hablando de los nervios, ¿ah? Ojo, estamos hablando de sus núcleos. ¿Cuál es la diferencia entre núcleo y nervio? Eso ya lo sabes. El núcleo es el lugar de donde se origina el nervio. Bien. Es el lugar en donde se condensan los somas neuronales. Es una acumulación de somas neuronales en el sistema nervioso central. A eso se le llama núcleo. Bien. Núcleo neuronal. No es lo mismo que núcleo de célula, sino núcleo es una condensación de somas en el sistema nervioso central. Y también vamos a observar de que van a haber segmentos medulares en la región sacra, precisamente que están involucradas con la parte vesical, o sea, la parte de eliminación de orina y todo ello, que van a ser los segmentos medulares S2, S3 y S4. Por eso es que el sistema nervioso parasimpático se le llama cráneo sacro, y este se le llama tóraco lumbar. Muy bien, chicos. Respecto al sistema nervioso periférico que vamos a tener acá, el sistema nervioso periférico va a contener a los nervios raquídeos que van a emerger de la región toracolumbar y también a las famosas cadenas paravertebrales, o también conocidas como cadenas ganglionares, o también conocidas como las famosas cadenas simpáticas, que van a estar rodeando a la médula espinal de lado a lado, paradas como si fueran unas torres alrededor de la médula espinal. Las famosas cadenas ganglionares paravertebrales o simpáticas. Y respecto al sistema nervioso parasimpático, aquí vamos a tener los nervios que van a emerger de los núcleos del 3, séptimo, noveno y décimo par craneal, y los nervios raquídeos que van a emerger de las regiones S2, S3 y S4. Ese es el resumen del sistema nervioso, entendido desde la fisiología, y no es lo mismo que entendido desde la anatomía, en el que vas a poder clasificar el sistema nervioso en función de las características de estas neuronas, ¿bien? De las características de estas neuronas. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien, nos quedan 20 minutos. Chicos, esto ya lo he repasado de histología, así que ya lo van a conocer. Ya te mencioné de que las neuronas no son nada en la vida sin las neuroglías. Las neuroglías se van a clasificar en dos grupos. Las microglías, que son células pequeñas, y las macroglías, que son células más grandes. Las microglías van a ser aquellas neuronas... Uy, primero me han salido las... vamos a apagar esa. Ahí está. Primero, las microglías son las neuroglías más pequeñas. ¿Y de qué se van a encargar? De la fagocitosis. Van a ser los famosos macrófagos del sistema nervioso. ¿Qué es un macrófago? Un macrófago va a ser aquella célula que se va a encargar de la fagocitosis y se va a encontrar presente en un tejido. Tú me puedes decir, el neutrófilo también se encarga de la fagocitosis. Ya, pero el neutrófilo no está en un tejido, está en la sangre. Oye, Renato, pero la sangre también es un tejido. Sí, me entiendes, pero me estoy refiriendo a un tejido mesenquimatoso o un tejido, en este caso, ectodérmico. Un tejido que no sea la sangre, en pocas palabras. Bien. Muy bien. Entonces, son células fagocíticas. Por lo tanto, ¿de qué se van a encargar? De la eliminación de los patógenos. Una neurona se murió, por ejemplo. Uy, ¿y tú vas a dejar todos los componentes de la neurona muerta ahí en el tejido nervioso? No, porque eso puede inflamar el tejido nervioso. ¿Cuándo se produce la inflamación? Cuando se detectan restos de muerte celular, o se detectan bacterias, o se detectan elementos que no deberían estar ahí normalmente. ¿Bien? Todo lo que vendría a ser raro para un tejido, incluso una neurona muerta, eso puede desencadenar inflamación. ¿Bien? Puede desencadenar inflamación. Pero para evitar que suceda eso, vienen estas microglías y se comen todo lo extraño, todo lo patológico. ¿Bien? Por lo tanto, van a activarse cuando haya daño en el sistema nervioso central. Tenemos que también a los astrocitos, que son tipos de macroglías. Los astrocitos van a formar la barrera hematoencefálica. Van a establecer la conexión entre el vaso sanguíneo y las neuronas. Del vaso sanguíneo, por ejemplo, vas a encontrar glucosa. Los astrocitos sacan la glucosa y se la dan a las neuronas. Del vaso sanguíneo sacan aminoácidos y se lo dan a las neuronas. Del vaso sanguíneo sacan lípidos y se lo dan a las neuronas. ¿Me entiendes? Por eso son importantes. Son el soporte físico y metabólico de la neurona. Cuando los astrocitos, por ejemplo, imagínate de que en esta región tienes tu cerebro acá y aquí tienes un infarto.
Y tú agarras, te esperas unos meses e investigas qué hay en este hueco en el que murieron un montón de neuronas. ¿Las neuronas se regeneran? No, pues estas ya no se van a regenerar, son neuronas infartadas. Tú investigas qué hay acá y vas a encontrar que acá hay un montón de astrocitos. ¿Qué hacen astrocitos ahí? Los astrocitos también tienen función de cicatrización. Es algo así como que si tienes un hueco en el sistema nervioso central, ese hueco se va a llenar de astrocitos. A eso se le llama gliosis reactiva, ¿ya? Va a haber una proliferación de astrocitos después de que haya una lesión del sistema nervioso central. Y los astrocitos van a tener una proteína importante en su citoesqueleto, que es la proteína gliofibrilar ácida. ¿Bien? Que son filamentos intermedios. Si has llevado biología, sabes que es un filamento intermedio. ¿Ya? ¿Es importante eso? Por supuesto que sí. Porque ¿qué pasa si tienes un tumor en el sistema nervioso central? Tú le puedes tomar esta prueba, puedes identificar si tiene proteína gliofibrilar ácida, hay una prueba en patología, y tú dices, ah, entonces esto es un astrocitoma. ¿Me entiendes? Por eso es importante de que aprendas eso. No es por otra cosa. Las células ependimarias van a ser células que van a realizar la absorción y van a favorecer la circulación del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? Tú seguro ya sabes. Es una secreción celular, ¿bien? Que cumple muchas funciones, pero la principal de todas ellas es la función de protección del sistema nervioso, porque como tú sabes, el sistema nervioso, dicen siempre, ¿no? Flota en medio del líquido cefalorraquídeo que está viajando por el espacio subaracnoideo. Es correcto, pero esa no es la única función del líquido cefalorraquídeo, y te invito a que en fisiología te dediques a estudiar todas las funciones descubiertas y propuestas del líquido cefalorraquídeo, que son un montón. Te doy una de ellas: comunicación celular. Otra de ellas, desecho, etc. Hay más. ¿Bien? ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? En los plexos coroideos, que son células ependimarias modificadas, no son células ependimarias per se. Estos van a ser los centros de producción de líquido cefalorraquídeo. ¿Bien? Los centros de producción de líquido cefalorraquídeo. Y tenemos a los oligodendrocitos y las células de Schwann, que como te mencioné, van a cumplir la función de mielinización. Lo más importante que tienes que conocer al respecto de ellas es que los oligodendrocitos se encuentran en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Cada oligodendrocito puede mielinizar hasta 60 axones. En cambio, cada célula de Schwann mieliniza un único segmento de axón. Muy bien. Ahora, lamentablemente, chicos, esta clase es tan importante que me extiendo porque es importante. ¿Bien? Pero lo que vamos a estudiar a continuación es, de repente me voy a tomar aquí unos 20 minutos y ahí se va a acabar la clase. Pero esto de aquí es importante también. Lamentablemente hay muchas cosas que son importantes y estamos tratando de sintetizarlas en la mejor manera posible en esta sola clase que dura 1 hora y media. ¿Bien? Voy a tratar de hacerte entender un concepto importante que es el potencial de reposo y el potencial de acción. Mira, para comenzar, ¿todas las células de tu organismo son capaces de conducir impulsos eléctricos? No. Van a ser pocas las células que puedan conducir impulsos eléctricos. Pero van a ser fundamentalmente dos las que sí pueden hacerlo. Las neuronas y otras son las células musculares. Es decir, los miocitos. Seguro en histología te han dicho otro término para referirte a los miocitos. Fibra muscular, ¿no? Fibra muscular. Muy bien. Las fibras musculares y las neuronas pueden conducir los impulsos eléctricos. ¿Bien? ¿Y por dónde lo hacen? Lo hacen por dónde? Lo hacen por su membrana celular. Y en su membrana celular va a tener canales que van a favorecer el movimiento de iones. Y cuando los iones se mueven, recuerda que los iones son cargados, tienen carga eléctrica. Estos van a ser precisamente los que van a hacer de que el impulso eléctrico se movilice a lo largo de las células. Entonces, ¿cuáles son las células que permiten conducir el impulso eléctrico? Fundamentalmente dos: neuronas y miocitos, neuronas y fibras musculares. Hay más, ¿no? Pero no es importante para motivos de esta clase. Para ser didácticos no es necesario. Muy bien, entonces, vamos a tener dos fases. Una fase en la que la neurona está durmiendo, no está conduciendo el impulso eléctrico. Cuando no está conduciendo el impulso eléctrico, a eso se le llama, a eso se dice que la neurona se encuentra en una fase de reposo. Pero cuando la neurona está conduciendo el impulso eléctrico, a eso se le llama fase de acción. ¿Bien? Y su membrana celular, en ambos casos, va a mantener un potencial.
¿Bien? ¿A eso cómo se le llama? A eso se le llama potencial de membrana. ¿Qué cosa es el potencial de membrana? No es otra cosa más que la diferencia eléctrica entre ambos polos de la membrana celular, el polo externo y el polo interno. Ahí va a haber una diferencia eléctrica que se mide en voltaje y eso se le llama potencial de membrana. ¿Bien? Pero el potencial de membrana va a variar durante el reposo y va a variar durante la acción. Es decir, cuando la neurona no conduce información, impulso eléctrico, y cuando la neurona sí conduce impulso eléctrico. El potencial de membrana en la fase de reposo se va a llamar potencial de reposo. Y el potencial de membrana en la fase de acción se va a llamar potencial de acción. ¿Bien? Muy bien. No entiendo nada hasta ahora, Renato. Vamos a estudiarlo de otra manera. ¿Ya? Para comenzar, quiero que recuerdes un concepto que en la academia te enseñaron. Una pregunta clásica que ha venido un montón de veces en el examen de admisión. ¿Cuál es el catión intracelular más abundante? El potasio. ¿Y cuál es el catión extracelular más abundante? El sodio, ¿no? ¿Eso va a ser importante? Sí. Ahorita vas a entender por qué eso es tan importante. Mira, aquí tú tienes una neurona. Te la he graficado en forma de un círculo. ¿Ya? Te la he graficado en forma de un círculo. Entonces, ¿qué va a pasar en esta neurona? Mira, ¿cuál es el catión intracelular más abundante? El potasio. El potasio, como tal, va a estar regido por las leyes del equilibrio químico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una sustancia está muy concentrada dentro de un lugar, es lo que va a querer hacer, salir de ahí, ir de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. ¿No es así? ¿Te acuerdas de eso? Por supuesto que sí. Entonces, si el potasio está muy concentrado dentro de la célula y afuera de la célula hay poco potasio, entonces el potasio que va a querer hacer, va a querer salir. ¿Bien? Y eso precisamente va a generar una diferencia de cargas. El potasio, al querer salir de la célula, va a generar una, vamos a decirlo como una tensión en la membrana celular. ¿Bien? Una tensión en la membrana celular. Pero ¿qué pasa? Los canales de potasio, por donde puede salir el potasio de la célula, que son proteínas, ¿no? Transportadoras, que se llaman canales, están cerrados, ¿ya? Pero es algo así como si estuvieras en un concierto, ¿bien? Y todas las personas quieren salir, pero las puertas están cerradas, ¿me entiendes? Las puertas están en tensión, ¿me entiendes? Por eso se llama potencial, porque no está, en realidad no hay movimiento de electrolitos, sino más bien lo que hay es una tensión, un potencial. Quieren salir, pero todavía no pueden, ¿ya? Pero si esos electrolitos salieran, acuérdate, el potasio tiene carga positiva. Si salieran, entonces el exterior se llenaría de cargas positivas, porque el potasio tiene carga positiva. ¿Es así? Muy bien. Y como el potasio está saliendo, las cargas positivas están saliendo, el interior se quedaría con menos potasio. Y por lo tanto, se quedaría más negativo. ¿Bien? Se quedaría más negativo. ¿Entiendes? Perfecto. Muy bien. ¿Y qué pasa con el sodio? Con el sodio pasa lo contrario. El sodio es más abundante afuera, por lo tanto el sodio quiere entrar. ¿No es así? El sodio quiere entrar. Pero ¿qué pasa? Los canales de sodio también están cerraditos, pues están cerraditos. ¿Bien? Y el sodio, si quisiera entrar, el sodio tiene carga positiva. ¿Bien? Y haría de que el interior sea más positivo. Pero ¿cuál es el balance final? El balance final es que en una célula normal los potasios quieren salir y los sodios quieren entrar. ¿Bien? Y por ahí siempre se va a filtrar uno, ¿no? Por ejemplo, imagínate en un concierto, todas quieren salir, ¿no es así? Y uno se trepa a la pared y un potasio se sale. Y por aquí un sodio se entra. ¿Y qué pasó? Se va a llenar la célula con sodio en el interior y de potasio afuera. Y eso no es lo normal. Ya te dije cuál es lo normal. Ya te dije qué es lo normal. Que el potasio sea abundante adentro y el sodio sea abundante afuera. Pero se están metiendo los sodios y se están saliendo los potasios. Hay fugas, ¿no? Fugas. Entonces, ¿qué tiene la célula? La bomba de sodio y potasio. Que saca el sodio que se mete y mete el potasio que se sale. Pero para poder mantener este equilibrio, ¿qué se requiere? ATP, porque recuerda, la bomba de sodio y potasio funciona siempre con ATP. Funciona siempre con ATP. Muy bien, chicos. Entonces, esta diferencia de cargas eléctricas, mira, va a provenir tanto del movimiento del potasio, el movimiento del sodio y la bomba de sodio ATPase. Y entre todas ellas van a tener una carga eléctrica, o mejor dicho, una diferencia de voltaje,
que van a generar una suma de menos 70 milivoltios. Este de aquí es el famoso potencial en reposo de una neurona. ¿Bien? De una neurona, porque no es igual, también existe potencial de reposo de un miositio, ¿bien? De una fibra muscular. En este caso, tienes que acordarte de este valor. ¿Cuál es el potencial de reposo de una neurona? Menos 70 milivoltios. Y es porque el interior de una neurona va a tender a ser siempre negativo. ¿Por qué? ¿Por qué el interior de una neurona es negativo? Eso tienes que acordarte, ¿ah? Siempre, siempre tienes que acordarte. En la membrana celular, el interior tiende a ser más negativo que el exterior. ¿Por qué? Por varias razones. Una de las razones es porque en las proteínas intracelulares, que forman parte del citoesqueleto, por ejemplo, las proteínas tienden a tener aminoácidos con carga negativa, ¿bien? Y eso va a favorecer de que el interior de la membrana celular sea negativo. También, aparte de eso, tú has estudiado la bicapa lipídica, ¿no es así? La estudié en el colegio, la estudié en la academia. En la bicapa lipídica vamos a encontrar que hay un lípido que es más abundante en el interior que en el exterior. Este lípido es la fosfatidilcerina. Y la fosfatidilcerina tiende a presentar carga negativa. Por eso el interior de la célula suele ser negativo. Bien, suele ser negativo. Y muy aparte de eso, también es producto del movimiento de iones. El potasio tiende a salir más, tiende a querer salir más que en comparación a la cantidad de sodio que quiere ingresar. Y cuando sale el potasio, te deja la membrana con carga negativa. Hay diferencia entre la conductividad de estos iones. Y eso ya lo estudian otras ecuaciones, como la ecuación de Reynolds, que no es el propósito del día de hoy. ¿Bien? Lo que quiero que sepas en conclusión es que el interior de la célula suele ser negativo. Eso tiene que estar fijado en tu cabeza. Existen varias razones para poder entender eso. ¿Bien? Y muy bien. A continuación vamos a resumir todo en este esquema que te voy a presentar. Atento. ¿Qué es esto de aquí que estás observando? Esta línea roja que estás observando. Esta línea roja es el potencial en reposo de una neurona. ¿Bien? Imagínate. Se sale un potasio y te deja si el potasio que carga tiene positiva. Se salió una carga positiva y por lo tanto este potencial debe hacerse más negativo. ¿No es así? Muy bien. Pero ¿qué pasa? También se están metiendo algunos sodios y los sodios te meten cargas positivas. Se puede hacer más positivo. ¿Ya? Pero, ¿por qué no hay esa variación? Porque la bomba de sodio y potasio te está manteniendo todo permanentemente en menos 70. ¿Y esto por qué pasa? Porque la neurona está descansando. ¿Me dejo entender? Mira, se sale uno, se mete otro y la bomba de sodio y potasio te corrige. Y por lo tanto te mantiene la neurona todo el tiempo en menos 70 milivoltios, que es el potencial de reposo. Bien, el potencial de reposo, cuando la neurona está descansando. Te mantiene todo siempre en menos 70. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es el potencial en reposo? En resumen, es el potencial eléctrico de una célula excitable durante el reposo. En el caso de la neurona, ¿cuánto es? Menos 70. Ahora, entiéndeme esto. Ahora, ¿qué es el potencial de acción? Cuando la neurona se despierta, le dicen a la neurona, actívate. Muy bien. ¿Qué va a hacer la neurona? Atento, 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 atento. Aquí se viene la parte chévere. Mira. Cuando la neurona se quiere activar, lo que hace de un momento a otro es abrir todos sus canales de sodio. ¿Ya? ¿Te acuerdas que te dije de que el sodio está queriendo entrar, pero los canales están cerrados? Uno que otro sodio se mete. Correcto. Pero mira, la mayoría de los canales están cerrados. Ahora imagínate, activas una neurona, y lo que hace la neurona, ¿sabes qué es? Esta bandida agarra y todos sus canales de sodio los abre. ¿Y qué es lo que crees que va a pasar? Todo el sodio que hay afuera se va a meter. Y el sodio que carga tiene carga positiva. Y por lo tanto va a hacer de que la neurona se vuelva muy positiva en el interior, que se llene de cargas positivas. ¿Bien? ¿Con cuánto estaba descansando la neurona? Con menos 70. Pero ahora se va a llenar de cargas positivas y esto es lo que va a pasar. Se va a llenar de cargas positivas tanto que ahora su potencial de acción va a pasar a ser positivo. ¿Ves? Va a estar por encima de 0. ¿Cuál era el signo inicial? Era negativa, no era menos 70. Y mira, va a llegar a más 10, más 20. Antes era negativo el potencial de reposo, pero en el potencial de acción, el potencial negativo se vuelve positivo. ¿Por qué? Porque el interior de la neurona se llena de cargas positivas porque ha ingresado un montón de sodio. A eso se le llama despolarización. Cambio de polo, pasamos a ser negativos, ahora pasamos a ser positivos, porque han ingresado muchos cationes de sodio.
Entonces se le llama despolarización, porque hemos pasado de ser polo negativo a ser polo positivo. ¿Bien? ¿Y por qué ha pasado todo eso? Porque han ingresado muchos cationes de sodio, de sodio, de sodio, ¿bien? De sodio. ¿A qué se debe la despolarización de una neurona entonces? Al ingreso masivo de sodio porque se han aperturado los canales de ingreso de sodio. ¿Y por qué se han abierto estos canales? Porque eso es lo que hace la neurona. Abre de manera sincronizada todos sus canales y eso es lo que permite hacer de que el impulso eléctrico viaje por su membrana celular. Ahorita vamos a ver eso, ya. Ahorita vamos a ver eso de una forma más chévere. Pero mira, ¿qué pasa después? Se han abierto todos los canales de sodio y ahora, ¿qué va a pasar a continuación? La neurona no puede vivir todo el tiempo estando con cargas positivas. Muere, muere, muere. Inmediatamente, ¿sabes qué pasa? Se abren los canales de fuga de potasio. Y ahora todo el potasio que intracelular era abundante, todo va a salir al exterior. ¿Y qué va a pasar? El potasio, ¿qué carga tiene? El potasio tiene carga positiva. Y las cargas positivas ahora están saliendo de la neurona. Están saliendo de la neurona. Y como están saliendo las cargas positivas, la neurona otra vez va a volver a ser negativa, porque el potasio tiene carga positiva, también es un catión. Y si los cationes están saliendo, entonces ahora la neurona otra vez se vuelve negativa, ¿no? Eso se llama repolarización. Volvemos a el estado inicial. Volvemos a -70. ¿El problema, sabes cuál es? El problema es que sale tanto potasio que hasta incluso, mira, caemos por debajo de -70. Pero ¿cuál ha sido el resumen de toda esta aventura? El resumen de toda esta aventura es que ahora el potasio es eh, está en bastante cantidad afuera y el sodio está en bastante cantidad adentro. ¿Eso es normal? Eso no es normal, ¿sí o no? Entonces, ahora es el momento en el que la bomba de sodio y potasio tiene que actuar de manera eh, proactiva, por así decirlo. ¿Bien? Y tiene que hacer de que se corrijan todas estas desigualdades y el potasio vuelva a ser el catión más abundante en el interior y el sodio vuelva a ser el catión más abundante en el exterior. ¿Bien? Todo lo que se ha metido, sacarlo y todo lo que ha salido, volverlo a meter. ¿Bien? Y esto precisamente va a suceder en esta fase. Y por lo tanto, la neurona va a volver a estar en reposo. Esta fase se llama hiperpolarización transitoria, que es en donde la bomba de sodio y potasio va a tratar de corregir todos los errores que han habido al final de la potencial de acción. ¿Bien? Al final del potencial de acción. Muy bien, entonces, durante la despolarización, ¿qué pasa? Va a haber una apertura masiva de los canales de entrada de sodio, y por lo tanto va a entrar el sodio. Durante la repolarización, ¿qué pasa? Va a haber una apertura masiva de los canales de fuga de potasio, va a salir el potasio. Y durante la hiperpolarización transitoria, ¿qué pasa? Va a haber actividad de la bomba de sodio y potasio ATPase que va a corregir todos los desbalances entre los electrolitos del sodio y el potasio que han ocurrido durante la activación de la neurona, durante el potencial de acción. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Esto es importante? Sí. Y ahora te voy a explicar por qué. Esto es lo último que vamos a hacer. Con esto nos vamos, chicos. ¿Bien? Porque no podemos dictar todo el curso de neurofisiología en un solo día. Es imposible, chicos. Es imposible, porque número uno, ustedes también ya deben haberse cansado. No todos me toleran, chicos. Ni siquiera mis amigos. Por eso me dedico a esto. Pero bueno, eso no es momento de contar mi triste historia. Es momento de que ustedes escuchen cómo se propaga el impulso eléctrico. Acuérdate, ¿qué es propagación? ¿Recuerdas? Es en este caso acá tenemos un error. Por ejemplo, un error de tipeo. Un error. La persona que ha escrito esto, que soy yo, está equivocado. Es transmisión, pues. Estamos en un axón, chicos, ¿ya? Estamos en un axón. Mira, estamos acá. Estamos acá. ¿Ya? Estamos acá. Estamos acá. ¿Ya? Estamos en un axón. Estamos en transmisión del impulso eléctrico. ¿Ya? Mira, escúchame, escúchame, escúchame. Estamos en un axón. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿qué pasa en este axón? A lo largo de este axón se tiene que movilizar el impulso eléctrico, ¿no es así? Correcto. ¿Cómo va a pasar eso? Simple. Desde el cono axonal se da la orden. A partir de ahora, quiero de que se produzca un nuevo impulso eléctrico. Génesis del impulso eléctrico. Y por lo tanto, ¿qué va a ser lo primero que va a suceder? Se va a abrir un canal de sodio dependiente de voltaje. Ojo al nombre, te lo voy a escribir porque es importante que lo sepas. Canal de sodio dependiente de voltaje.
Por lo tanto, si se abre el canal de sodio dependiente de voltaje, ¿qué va a ingresar? Va a ingresar el sodio. Y por lo tanto, ¿qué te dije? Que ¿cómo estaba la membrana antes, durante la fase de reposo? La membrana que era negativa, ¿sí o no? El interior era negativo y el exterior, ¿cómo era? El exterior era positivo. ¿Pero qué pasó? Ingresó el sodio. El sodio tiene carga positiva. Ingresó masivamente durante la fase de despolarización y por lo tanto, esta región de la neurona se ha despolarizado y ha hecho de que el interior se vuelva positivo y el exterior se vuelva negativo. ¿Me entiendes? ¿Eso cómo se le llama? Eso se le llama despolarización. Ahora, el canal que está al costadito, acuérdate, toda la neurona tiene carga negativa. Toda la neurona tiene carga negativa. Ahí está. El canal que está al costadito va a detectar que este canal también se ha abierto. Va a detectar que esta región de la neurona ha invertido su voltaje. ¿Por qué? Porque este también es un canal de sodio dependiente de voltaje. Cuando este canal de sodio dependiente de voltaje detecta que ha cambiado el voltaje de su canal de al costadito, ¿qué va a hacer? Se va a abrir. Y por lo tanto, también va a dejar pasar sodio. Y por lo tanto, el voltaje en el interior de esta región de la neurona se va a volver positivo y en el exterior se va a volver negativo. ¿Bien? Entonces, ahora, ¿qué tenemos a su costadito? Otro canal de sodio dependiente de voltaje. Él va a detectar de que en esta región de la neurona se han invertido los polos y por lo tanto se va a querer abrir. Y cuando se abra, va a hacer pasar sodio. El sodio que carga tiene carga positiva y por lo tanto va a hacer de que el interior de esta región de la neurona sea positivo y el exterior negativo. ¿Eso cómo se le llama? Despolarización. Y por lo tanto, el siguiente canal, que es un canal de sodio dependiente de voltaje, va a detectar eso y por lo tanto se va a abrir. Y va a hacer pasar el sodio que tiene carga positiva. El interior de la neurona, ¿cómo es? Negativo, pero ahora se hace positivo porque ha pasado bastante sodio y el exterior se hace negativo. Y el canal que está al costadito, ¿qué es? Es un canal de sodio dependiente de voltaje y por lo tanto se va a abrir y va a dejar pasar sodio. Y va a pasar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. ¿Me entiendes? Así es como viaja el impulso eléctrico a lo largo de todo el axón. Y ahora me vas a decir, pero aquí los canales de sodio se mantienen abiertos todo el tiempo. No, pues en esta región van a haber también canales de fuga de potasio. Va a salir el potasio aquí, va a salir el potasio aquí, va a salir el potasio aquí, y luego van a actuar acá las bombas de sodio y potasio. Actúa la bomba de sodio acá, actúa la bomba de sodio y potasio acá, actúa la bomba de sodio y potasio acá. Entonces la neurona tiene regiones, ¿bien? Y van a ir actuando secuencialmente. Pero así es como va a viajar el impulso eléctrico, ¿ves? Como has visto, ha viajado en esta dirección. Ha viajado hacia en la región de allá, ¿no? Para que esté el cono axonal y aquí va a estar el teledendrón. ¿Bien? Muy bien, chicos. Entonces te das dando cuenta de cómo funciona esto. Así es como se transmite el impulso eléctrico. Ahora, ¿a esto cómo se le llama? Se le llama conducción continua. Pero ¿qué pasa? Vas a encontrar neuronas que van a tener vaina de mielina, ¿no es así? Muy bien. Presta atención. ¿Qué pasa si tú activas esta neurona de acá? ¿Bien? El cono axonal manda una señal y dice que se comiencen a abrir los canales de sodio dependientes de voltaje. El primero se abre. Como te dije, la neurona tiene un interior negativo, ¿no? Tiene un interior negativo. ¿Ya? Tiene un interior negativo. Pero este canal de sodio dependiente de voltaje se abre y deja pasar sodio. El sodio que carga tiene carga positiva. ¿Bien? Y por lo tanto esta región de la neurona se va a despolarizar. ¿Bien? Va a ingresar bastante sodio, ¿bien? Pero este sodio va a aumentar su concentración intracelular. Y este canal de sodio, que está acá, que también es dependiente de voltaje, va a detectar que ha ingresado bastante sodio, va a detectar el cambio de voltaje de esta región de aquí. Y por lo tanto, se va a abrir. ¿Bien? Se va a abrir. Y va a dejar pasar también sodio. Y va a hacer de que esta región de la neurona se vuelva positiva. ¿Bien? Y a pesar de que no estén cerca, va a ser suficiente para que este canal que está acá también se abra, dependiente de voltaje. Detecta que acá ha habido un cambio de voltaje, lo detecta, y por lo tanto decide, detecté un cambio de voltaje, ahora yo me voy a abrir. Y por lo tanto deja pasar también cargas positivas y hace de que la membrana celular se vuelva positiva. ¿Bien? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está haciendo la vaina de mielina? La vaina de mielina está sirviendo como un aislante eléctrico. No está permitiendo de que esta región de la neurona se despolarice. Pero eso no importa, porque de todas maneras los canales de sodio igual van a seguir detectando los cambios de despolarización de estas regiones de la membrana celular y van a continuar haciendo su trabajo como tal.
¿Bien? Entonces, ¿qué está haciendo la vaina de mielina? Te está haciendo ahorrar espacio. Está haciendo de que los canales de sodio no tengan que estar completamente condensados a lo largo de toda la membrana celular, sino te permite colocarlos en posiciones estratégicas, ¿bien? Para que el impulso eléctrico pueda viajar de manera más rápida y no se tengan que estar demorando en abrir canal por canal todos al costadito uno de otro. Y eso, ¿sabes cómo se le llama? Se le llama conducción saltatoria. Pero no es que el impulso eléctrico esté saltando de canal en canal, ¿no? Eso es como se llaman nodos de Rambier, ¿no? Regiones en donde no hay máquina de mielina. No es que esté viajando de nodo de Rambier en nodo de Rambier, no es que esté saltando. Y por eso está mal el término de conducción saltatoria, sino que el impulso eléctrico de todas maneras está generando despolarizaciones, pero de manera pausada entre nodo de Rambier y nodo de Rambier. ¿Bien? Se está ahorrando espacio. Eso se le llama conducción saltatoria. Y esa es la importancia de la vaina de mielina. Y precisamente es por eso de que las neuronas que tienen vaina de mielina son aquellas que van a permitir la conducción del impulso eléctrico de manera más efectiva. ¿Bien? De manera más efectiva. Esa es la famosa conducción saltatoria. Y así es, chicos, como es que se transmite el impulso eléctrico a lo largo de una neurona, ¿bien? A través de la apertura de canales de sodio dependientes de voltaje localizados en los nodos de Rambier. Recuerda, entra sodio durante una despolarización, sale potasio durante la repolarización y luego para restablecer los niveles de electrolitos se produce siempre, ¿qué cosa? Se produce la activación de la bomba de sodio y potasio, ¿bien? Y por eso es que es importante de que tu cerebro se nutra constantemente de glucosa, porque es a partir de la glucosa, recuerda, glucólisis y ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, a partir de todo eso es que se forma ATP, y el ATP es necesario para poder mantener las concentraciones normales de sodio y potasio en el interior y el exterior de las neuronas. Y eso es lo que te permite mantenerte vivo, eso es lo que te permite ahorita estar escuchándome. Tus neuronas están haciendo esas conducciones eléctricas todo el tiempo en tu sistema nervioso central, periférico, en todas partes. La bomba de sodio y potasio trabaja día y noche sin parar. ¿Bien? Para eso comes, para mantener a tus neuronas vivas. Y por eso es de que puedes hacer todo lo que haces día a día. ¿Bien? Y recuerda, para poder hacer de que una neurona y otra neurona se conecten entre sí, que es finalmente la única manera de cómo hacer de que tu sistema nervioso funcione a través de redes neuronales, es, eh, es que lo que estás haciendo es que continuamente está produciendo una conducción saltatoria a lo largo de todas las neuronas, porque la vaina de mielina es fundamental para, incluso para la evolución de nuestra especie. ¿Bien? Que los impulsos eléctricos se detecten de manera rápida. Imagínate, tú tienes un león que se aparece, tienes que actuar rápido, no te puedes demorar, no puedes hacerlo con conducción continua, necesitas conducción saltatoria. Necesitas vaina de mielina para actuar rápido. ¿Bien? Entonces, chicos, de esa manera es como se conduce el impulso eléctrico en una neurona. Pero ahora, nos vamos a quedar en esto, ¿ya? ¿Cómo pasa de una neurona a otra neurona? Eso se le llama sinapsis, ¿no es así? Acá nos vamos a quedar, ¿ya, chicos? Y hay dos tipos de sinapsis. Tienes las sinapsis eléctricas y las sinapsis químicas. Este de aquí es una sinapsis química y este de aquí es una sinapsis eléctrica, ¿ya? Y este es neurona 1 y este es neurona 2. Este de acá será su botón sináptico y este de acá será su espina dendrítica, ¿no? Este será su botón sináptico, este será su axón y este es su dendrita, ¿no? Este es el axón y esta es la dendrita, ¿no? Neurona 1, neurona 2. Aquí está viajando el impulso eléctrico a lo largo de todo el axón, ¿no es así? Como te dije, repasamos, mira. Acá tienes carga negativa en el interior, ¿no es así? Carga negativa. Se abre un canal de sodio dependiente de voltaje y la carga negativa se vuelve positiva. ¿Por qué? Porque el sodio tiene carga positiva y ha ingresado bastante sodio. Muy bien, lo detecta este cambio de voltaje que se ha producido, esta despolarización, lo detecta este canal de sodio dependiente de voltaje porque se activa cuando cambia el voltaje, por eso se llama dependiente de voltaje, y por lo tanto se abre y deja pasar sodio. ¿Bien? El sodio tiene carga positiva y el interior que es negativo se vuelve positivo. ¿Bien? Y eso va a activar el canal que está al costadito, que es un canal de calcio dependiente de voltaje. Bien, cuando ya estamos acercándonos al final del axón, ahora ya no va a haber canal de sodio dependiente de voltaje, ahora va a haber canal de calcio dependiente de voltaje. ¿Y qué va a pasar? Va a ingresar el calcio. Y el calcio va a cumplir un papel fundamental, que es, ¿cuál? Ser un futbolista. El calcio es un futbolista, ¿ya? Y estas cositas que tú ves acá que parecen pelotas, se conocen como vesículas sinápticas. Y las vesículas sinápticas
En el caso de las sinapsis químicas, van a contener en su interior unas moléculas que se llaman neurotransmisores. ¿Bien? Hay varios tipos de neurotransmisores. Existen los neurotransmisores como la acetilcolina, la adrenalina, la serotonina, la dopamina, etc. Hay varios, hay un montón. En este caso, el que te he colocado como ejemplo, ¿cuál es? Es la acetilcolina, ¿ya? ¿Y qué hace el calcio? El calcio va a estimular la exocitosis de las vesículas sinápticas. Por eso te digo, va a patearlas como si fueran pelotas. Y va a tirarlas a este espacio entre neurona y neurona, que se llama hendidura sináptica. ¿Bien? Esta es la membrana presináptica, hendidura sináptica y membrana postsináptica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el calcio va a favorecer la exocitosis de estas vesículas y su contenido, que son los neurotransmisores, van a interactuar con la membrana postsináptica. ¿Ya? Y aquí, ¿qué vamos a encontrar? Mira, aquí encontramos este receptor. Este es un receptor, ¿bien? Este de aquí es un canal de sodio, pero es un canal de sodio dependiente de ligando, no es un canal de sodio dependiente de voltaje. Y este canal de sodio dependiente del ligando se va a unir con su ligando, ¿ya? ¿Cuál es su ligando? Este neurotransmisor que te he dicho que es la acetilcolina, como un ejemplo. Es un canal de sodio dependiente del ligando, y el ligando es la acetilcolina, ¿ves? Que es un tipo de neurotransmisor. Y cuando entra en contacto con su ligando, que es la acetilcolina, el canal de sodio se abre, ¿ves? Y deja pasar sodio. Y recuerda, el interior de la membrana celular, ¿cómo es? Negativa. Ingresa el sodio, y el sodio que carga tiene, carga positiva. Y por lo tanto, el interior ahora se va a volver positivo. ¿Ya? Se va a volver positivo. ¿Y esto a quién va a activar? A este canal que encuentras acá, que es un canal dependiente de voltaje. Va a detectar el cambio de voltaje, y por lo tanto, se va a abrir. Y va a dejar pasar sodio. ¿Bien? Y el sodio va a hacer de que esta región, que es negativa, se vuelva positiva, porque el sodio tiene carga positiva. Y por lo tanto va a activar el siguiente canal de sodio que es dependiente de voltaje, y este va a activar al siguiente, y este va a activar al siguiente. Y así es como se produce la propagación del impulso eléctrico, que es entre una neurona y otra neurona. ¿Bien? Así es como el impulso eléctrico pasa de una neurona presináptica a una neurona postsináptica. Y así es como se comunica neurona con neurona, chicos. ¿Bien? Y existe otro tipo de sinapsis, que es la famosa sinapsis eléctrica, que es menos frecuente. La más frecuente es la sinapsis química. ¿Bien? Pero puedes observar sinapsis eléctrica, sobre todo, ¿sabes en dónde? En el corazón. Bastante sinapsis eléctrica. ¿Bien? ¿Cómo es? Igualito. Ahí está lo que te estaba diciendo. Mira. Ingresa el sodio, igualito, ¿eh? Conducción. Ya sabes eso, ya. Como son todos dependientes de voltaje, el siguiente activa el siguiente. ¿Es así? Muy bien. Pero mira, este sodio que está acá, que es positivo, carga positiva, y está haciendo de que la membrana celular sea positiva, que se despolarice, este sodio va a viajar por estos canales a la siguiente célula. Son túneles, ¿bien? Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? El sodio viajó por acá y hace de que el interior ahora se vuelva positivo. Y esto va a activar este canal de sodio que es dependiente de voltaje. Se va a abrir, ¿bien? Va a despolarizar esta región y va a activar ahora el siguiente canal, al siguiente canal, al siguiente canal. Estos túneles se conocen como uniones tipo gap y son propias de las sinapsis eléctricas. Son propias de la sinapsis de tipo eléctrico. Esa es la diferencia, chicos, ¿bien? Y la sinapsis química, esa es la que tienes que dominar, ¿ya? Recuerden, la sinapsis química que hay, neurotransmisores. Los neurotransmisores más importantes son los que estás observando aquí. Tienes a la acetilcolina, al glutamato, al GABA, a la glicina, a la serotonina, a la histamina, a la epinefrina, que es el otro nombre de la adrenalina, a la norepinefrina, que es el otro nombre de la noradrenalina, y a la dopamina. ¿Bien? A la serotonina también se le conoce así, 5-hidroxitriptamina. Así lo vas a encontrar a veces. Te pueden preguntar de acá, por ejemplo, ¿cuál es el neurotransmisor más abundante del sistema nervioso parasimpático? Acetilcolina. ¿Cuál es el neurotransmisor más abundante del sistema nervioso simpático? Adrenalina. ¿Cuál es el neurotransmisor que está disminuido en los pacientes con enfermedad de Parkinson? Es la dopamina. ¿Cuál es el neurotransmisor más abundante? Perdón, el neurotransmisor excitatorio más abundante a nivel del sistema nervioso central? El glutamato. ¿Cuál es el neurotransmisor inhibitorio más abundante del sistema nervioso central? El GABA. Acuérdate, el glutamato es excitatorio, el GABA es inhibitorio. ¿Cuál es el neurotransmisor más inhibitorio, más abundante en la médula espinal? La glicina. ¿Bien? ¿Cuál es el neurotransmisor que está disminuido en los pacientes con
depresión, tienes a la serotonina y a la dopamina. ¿Bien? ¿Cuál es el neurotransmisor que está elevado en los pacientes que tienen, por ejemplo, ¿cómo se llama esta enfermedad? Se me olvidó. El que está elevado, por ejemplo, en pacientes que tienen... se me ha ido, chicos. Hoy estoy de mal, chaval. El famoso esquizofrenia. Ahí está, la famosa esquizofrenia, ¿no? Las famosas psicosis. La dopamina y la serotonina están elevadas, en este caso, ¿no? En el Alzheimer, ¿qué neurotransmisor está disminuido? La acetilcolina está disminuida en el Alzheimer, por ejemplo. ¿Bien? Escucha, entiende de que la patogénesis de las enfermedades del sistema nervioso va a depender de, muchas veces, desequilibrios en los neurotransmisores. Van a haber regiones del sistema nervioso que van a depender de los neurotransmisores. Van a haber neuronas que van a depender de los neurotransmisores para conectarse entre sí. ¿Bien? Y por lo tanto, si estas neuronas no pueden comunicarse entre sí, todo el órgano falla. ¿Bien? Y así es como se produce la patogénesis de muchas enfermedades del sistema nervioso. ¿Bien? Muy bien, chicos. Y ya para terminar, ya. Y ahora sí nos vamos, ahora sí, de verdad. Estoy que digo eso hace rato, pero ahora sí nos vamos a ir. Mira, este de aquí es una sinapsis colinérgica. ¿Qué es una sinapsis colinérgica? Es una sinapsis química en la que interviene la acetilcolina. Mira, la acetilcolina proviene de la unión de la colina con la acetilcoenzima A. ¿Quién las une? La acetilcolintransferasa. Este enzima va a hacer de que estos dos compuestos se unan y forman la acetilcolina. Y la acetilcolina pasa a ser empaquetada en vesículas sinápticas. Ahora, el impulso eléctrico está viajando, como te dije, por canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Cómo es? La membrana celular de la neurona es negativa, ¿no es así? Pero ingresa el sodio, porque ya ha estado viajando por todo el axón por conducción saltatoria, y lo vuelve positivo, ¿no es así? Y este canal de acá detecta que ha cambiado, ha habido una despolarización en su costadito, y como es dependiente de voltaje, entonces también se abre. Y deja pasar sodio y hace de que también ingresen cargas positivas. Y este de aquí también detecta porque es dependiente de voltaje, pero este no es canal de sodio, es canal de calcio, ¿ya? Y por lo tanto, cuando ingresa el calcio, ¿qué va a hacer? Va a estimular a que las vesículas sean exocitadas, y por lo tanto, la acetilcolina que está acá va a pasar a la hendidura sináptica. Y la acetilcolina se va a unir con este receptor, que es un canal de sodio dependiente de ligando. ¿Cuál es su ligando? La acetilcolina. ¿Bien? Y va a dejar pasar sodio. Y el sodio que ha pasado también va a despolarizar a la membrana. Acá también la membrana es negativa, pero ha pasado el sodio y la membrana se vuelve positiva. Y esto va a despolarizar a la membrana celular y lo va a detectar este canal de sodio dependiente de voltaje y va a dejar pasar sodio. Y este va a estimular al siguiente y este al siguiente. ¿Bien? Ahora, pregunta, ¿la acetilcolina todo el tiempo se va a quedar acá? No, no se va a quedar todo el tiempo acá, sino el canal se va a quedar abierto por siempre. ¿Sabe qué es lo que pasa? Hay una enzima que va a degradar la acetilcolina que se está uniendo a este receptor, ¿bien? Que es la acetilcolinesterasa. Y va a hacer de que la acetilcolina se rompa en acetato y colina. La colina puede ser reciclada por la neurona presináptica y el acetato puede ser llevada hacia un astrocito que después se la va a devolver otra vez. ¿Entiendes? Muy bien. ¿Cuáles son los procesos que has observado a lo largo de toda esta sinapsis colinérgica? La síntesis de acetilcolina, el almacenamiento de acetilcolina, la liberación de acetilcolina, la unión al receptor de la acetilcolina, la degradación de la acetilcolina y el reciclaje de la acetilcolina. Tu responsabilidad como alumno de fisiología es aprender cómo funciona una sinapsis colinérgica, una sinapsis dopaminérgica, una sinapsis serotoninérgica, una sinapsis adrenérgica. Estas son las 4 más importantes. Una sinapsis GABAérgica, ¿bien? Y una sinapsis glicinérgica, que son los neurotransmisores más importantes de todos, ¿bien? Y cada uno tiene diferencias. Y esto va a ser importante, ¿sabes para qué? Para farmacología. ¿Te vas a acordar de mí? ¿Bien? Te vas a acordar de mí. Muy bien, chicos, hasta aquí hemos llegado y en algún momento nos vemos para hablar de contracción muscular. Bien, probablemente si no es ahora, va a ser después. Mañana van a estudiar endocrino, pero espero de que les haya gustado mucho la clase del día de hoy. He tratado de hacerlo con mucho cariño para ustedes y pues evidentemente saben de que como ustedes yo he sido alumno de fisiología y hasta ahora sigo siendo alumno de pediatría. Y cualquier duda, cualquier necesidad que tengan, pues uno nunca se va a hacer de oído cerrado, siempre uno va a estar ayudando a sus hermanos menores para todo lo que sea necesario. Cualquier pregunta que tengan, por ejemplo, miren, David se ha mandado, no me ha dicho muchas gracias, me ha dicho de frente, en la sinapsis eléctrica no participa el calcio, ¿cierto? Correcto, David, muy bien.
Básicamente tú estás más avanzado que yo. Yo no lo había entendido hasta la segunda clase. Yo recién, y tú lo estás entendiendo rápido. Muy orgulloso de ti. Muy bien, chicos. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Mañana van a haber más clases, van a estar con mis compañeros y pues si tenemos una oportunidad de hablar con